y de la empresa criminal que dice la 58 minutos, y es el presidente Petro, Felipe, el que defiende a su ministro de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla, Bonilla, que ya había sido secretario de Hacienda cuando el presidente Petro era alcalde de Bogotá. Lo ha acompañado siempre en temas económicos. Dice el presidente Petro, escribe esto desde París, creo en la inocencia del ministro de Hacienda porque sé que le ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Y no defiende a Carlos Ramón González. No, es que yo creo, Felipe, que son dos cosas diferentes. Carlos Ramón González era realmente el poder detrás del trono. Claro. ¿Cierto? Claro. Ahora, la entrevista con el ministro de Hacienda que usted acaba de escuchar es centrándose en por qué su interés en tres contratos en particular: Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. Esos tres contratos suman 92.000 millones de pesos. Contratos que parecen ser la génesis de la relación corrupta entre la Unidad de Gestión de Riesgo, comprando a través de contratos para obras locales. Todos con un factor común, y son municipios que en el pasado han tenido que declarar emergencia. Pero no había emergencia. No había emergencia porque se le inventaron, pero se aprovecharon de eso, que históricamente esos municipios habían tenido emergencias por cuenta de inundaciones, en general por el cambio climático, y ese es el punto. Fíjese, le doy los valores. Carmen de Bolívar, 11.700 millones de pesos. Saravena, Arauca, 35.631 millones de pesos, y Cotorra, 46.000 millones de pesos, para que le sume a la bolsita de lo que se iban a robar o de lo que entregaron 92.000 millones de pesos. La pregunta a lo largo de toda la entrevista, Álvaro, al ministro es, ¿pero por qué usted se interesó? ¿Por qué se reunió con Schneider? ¿Por qué el ministro de Hacienda mandaba a su asesora a preguntar por esos contratos? ¿Por qué la asesora, la señora Benavides, le da a los señores de la Unidad de Gestión de Riesgo los teléfonos de los alcaldes para que arreglen y direccionen los proyectos? Esa es una parte de esta historia, la que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Sí, Néstor, si la justicia encuentra que el ministro fue cómplice porque sabía que los contratos en esos tres municipios de que usted hablaba eran para robarse la plata, y él iba a recibir plata o ayudaba a otros a robarse la plata, pues irá para la cárcel. Pero si no, no. En la entrevista lo que se ve es que las acusaciones se resumen en lo que Juan Roberto llamó pedaleo de contratos. Y se lo preguntó directamente al ministro, y la respuesta está en una que dio el ministro diciendo: ay, Juan Roberto, usted sabe cómo funcionan las cosas en las comisiones económicas. Ahí la pregunta que cabe es... A ver, Álvaro, ¿y cómo funcionan las cosas en las comisiones económicas? Sí, entonces la pregunta que cabe es si se debe criminalizar a un ministro por hacer lo que han hecho todos. Preguntar por inversiones cercanas a congresistas poderosos para beneficiar las comunidades de esos congresistas, con tal de que no frenen los proyectos o los trámites del gobierno. Si se debe criminalizar eso, porque si se hace, pero hay si que ser si están interesados en obras, ¿por qué tenían que hacerlas, Álvaro, a través de la Unidad de Gestión de Riesgo? Usted sabe la diferencia entre hacer obras en cualquier entidad del Estado a través de cualquier entidad del Estado. No sé, pero el ministro dijo que algunos contratos... ¿Sabe cómo se hacen las obras? ¿Cómo se consiguen la plata en la Unidad de Gestión de Riesgo sin licitación? Pero esa conclusión no cabe hasta ver efectivamente, porque el ministro dice que algunos de esos contratos llevaban 3 años y que simplemente estaban frenados. Y entonces los patinaron para sacarlos. Claro, y aquí esos parlamentarios, sí, eso ya lo sabemos. El exalcalde de Carmen de Bolívar, eso se ha dicho dijo 1000 veces. Que Schneider Pinilla tenía tanta urgencia que el 18 de diciembre del 2023 eso se ha dicho 1000 veces. Lo llamó, estamos a pesar interpretando de que era un proyecto que estaba parado hacía 2 años. Permite hacer la interpretación. Preciso, un contrato que estaba parado, que le interesaba a un parlamentario de la Comisión Interparlamentaria, que le dice al ministro: oiga, ministro, ayúdeme en esto es el colmo. Entonces llaman a averiguar, porque los ministros tienen que sacar adelante esas cosas, porque son los créditos de la nación, que si no se para el Estado. Entonces, eso lo han hecho todos. Álvaro, si eso es yo entiendo su criminalizable, punto. yo no sé. Álvaro, pero el punto central... Déjeme decirle esto, Álvaro, yo entiendo su punto, pero estamos hablando de que unos señores corruptos dicen: estos contratos eran parte de la bolsa de la corrupción. Es que no estamos hablando de un ministro de Hacienda que se interesa en unos contratos. Él pone el ejemplo del metro de Bogotá o la vía Mulaló-Lobo Guerrero. Esa plata de esas vías, de ese contrato del metro de Bogotá, no se la han robado.
esta plata de la unidad de gestión de riesgo sí se la estaban robando. Sí, por eso la pregunta es si también se puede vincular al ministro a otros actos corruptos de esa unidad de riesgo, que sí fue desarrollado por estos criminales confesos que necesitan acusar a funcionarios superiores para rebajar sus penas. Si realmente hay vínculo entre esto y los robos. En principio, un ministro no sabe qué va a pasar con esos recursos. De hecho, hay cientos o miles de contratos de esos que salen de la nación hacia las regiones. En eso yo creo. Muchos de ellos terminan en corrupción. Razón. Los ministros no son responsables de eso. Sí, entonces, lo que se concluyó aquí, Álvaro, la acusación al ministro es por pedalear contratos. Sí, de acuerdo. Esa es la acusación. Y no hay ninguna, solo que no es cualquier contrato. Es cierto, la acusación al ministro es pedalear contratos. Todos los ministros pedalean contratos. Sí, pero estos son contratos manchados de corrupción. Yo no creo, particularmente, Felipe, lo voy a decir, yo no creo que Ricardo Bonilla sea un señor corrupto. No creo que él haya participado en una estrategia de robarse la plata. Pero sí creo que muchas de las personas mencionadas miraron para otro lado sabiendo que había corrupción. Claro. Y sabiendo que esa plata era no para contratos inocuos. Era para ¿cómo lo puede saber un ministro? Pero ¿cómo sabe que para una emergencia en un municipio de Córdoba esa plata va a ser con corrupción? Que los ministros saben que a nivel local mucha de la plata que entrega el nivel nacional termina en corrupción, pues claro, pero entonces ¿qué? ¿Frenan todos los giros a las regiones? O los hacen, pues no. O los hacen a través de un mecanismo que sea licitación con algo de transparencia. No, el sistema... Es que la plata de la unidad de gestión de riesgo, Néstor. Álvaro, el tema es que no había ninguna licitación por naturaleza y por eso se inventaron la emergencia en estos municipios por naturaleza. Claro. No hay ¿cómo hace un licitación. Ministro para disputar eso? Si la unidad de emergencias funciona así... ¿Por qué lo hacen a través de una unidad que está destinada para emergencias? Porque la unidad de emergencias certifica que sí hay y el alcalde certifica que sí hay y el ministro no tiene manera de saber eso. Usted no puede responsabilizar al ministro de Hacienda por los detalles de un contrato de esos. Ya quisiera yo haber escuchado esto en otros escándalos en el pasado. No, es distinto que usted aplique otra visión, por ejemplo, con Carlos Ramón González sobre dar instrucciones o no, pero el ministro, porque una asesora de él hizo preguntas sobre unos contratos que están parados y que unos parlamentarios están preguntando por ellos y pidiendo ayuda, ahí no hay delito. Y le pregunta a Juan Roberto, Felipe le pregunta a Ricardo Néstor. Calderón, le preguntan al ministro, ¿y cuál es la diferencia con la YIDIS política? Es que en la YIDIS política, Felipe, fue exactamente lo Néstor, mismo. Mire, yo comprando votos de congresistas a través de presupuestos y a través de proyectos. A Teodolindo le dieron una notaría y a YIDIS le dieron unos contratos. Néstor, y los puestos del Seguro Social. Los jueces dijeron, en ese caso, que no era para impulsar contratos para beneficio de los ciudadanos, sino beneficios particulares a esos parlamentarios para concederle un beneficio particular al presidente de la República, que era la reelección. Ahí no había intereses generales. ¿Y aquí cuál es el interés general? Pues un contrato en un municipio de una emergencia, pues claro que es para beneficiar el interés general del municipio. Pero se inventaron la emergencia, Álvaro. Se inventaron la emergencia, pero eso no se sabía en ese momento. Es que uno no puede imputarle a un ministro hechos que no conocía. Por eso es que hay que hacer esa cosa con pruebas. Néstor, yo considero la defensa del ministro Bonilla a través de la entrevista que le dio al canal Caracol y a Blue Radio es que todo lo que él hizo es normal y está en sus funciones. Pero yo sí quiero destacar 3 cosas que implican decisiones de él. La primera, la asignación y las adiciones presupuestales para la unidad de gestión de riesgo. La unidad de gestión de riesgo tenía un presupuesto inicial en el año de 625.000 millones y después de tramitar las adiciones, que además coinciden con los tiempos de los votos en el Congreso, o sea, previamente a los votos en el Congreso, se le adjudican a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que no requiere licitaciones y que no lo cubre las leyes de garantías, 2.200.000 millones. Entonces, esa es una decisión del ministro, las adiciones presupuestales a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La segunda, la asignación
él en la entrevista empieza a generar todos unos tecnicismos del programa anual de caja, que es el PAC, versus el presupuesto. Pero resulta que él asigna... Él dice que Sneider Pinilla fue a hablar del PAC cuando... Claro, pero él asigna finalmente la caja, o sea, el PAC, antes de las declaratorias de emergencia. Y esa decisión es completamente sospechosa. Y lo tercero es que las transacciones por los votos se dan a los municipios beneficiados por unos parlamentarios que hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Y entonces la pregunta, él dice, pero es que la comisión no aprueba, la comisión conceptúa. Eso es contrario a lo que dicen los chats de su mano derecha, la doctora María Alejandra, porque ella lo que dice en los chats, y esos chats ya la fiscalía le está dando crédito a los chats, es se nos van a hundir los créditos, o sea que el concepto no es tan inocuo. Pero no habla, se nos está hundiendo la corrupción, María Consuelo, para ser justos. Es decir, claro, nos va, pero ahí hay una transacción de votos por proyectos. María Consuelo, lo que quiero decir es, no todo contrato en la unidad de gestión de riesgo, no todo contrato. No, eso no se ha demostrado, pero lo que sí se ha demostrado es que había una transacción entre voto por asignación de proyectos y de PAC. No, eso no se ha demostrado. El silogismo, a ver, María Consuelo, todavía. Felipe, el silogismo es el siguiente. Sí. El ministro es lo que insinúan los chats. El ministro de Hacienda... No, es que es distinto a demostrar. A ver, el ministro de Hacienda aumentó el presupuesto de la unidad de gestión de riesgo, ¿cierto? Sí. Eso está aprobado. 2, el ministro de Hacienda se interesó en estos proyectos, ¿cierto? En una unidad que no requiere licitación. La unidad de gestión de riesgo... Sí requiere, si es por mitigación, que es la principal labor de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Un momentico, por ejemplo... Aquí no lo sacaron por mitigación, sino por emergencia. Que no tiene nada que ver con Bonilla, como lo acaba de dejar clarísimo. Es que el ministro de Hacienda acaba de dejar clarísimo que eso no es de su competencia, él sencillamente tenía presupuestada una plata de eso, como acaba de hacer ahorita, por ejemplo, para el fenómeno de la Niña que se viene en este segundo semestre del año, en donde ya tienen 70.000 millones de pesos para mitigación. Una cosa es que allá adentro después los señores le den por volverlo emergencia, y ahí sí no tienen que hacerlo, por licitación, sino directo. A mí, por el contrario, me sorprendió el ministro de Hacienda, se lo quiero decir, y me sorprendió gratamente. Me parece que fue muy claro, muy tranquilo, muy conciso, muy preciso, también en dar todas las definiciones, y le puse, tengo notas de 6 páginas seguidas con lo que dijo el ministro. Me parece que lo hizo muy bien y que efectivamente ya será la justicia y la fiscalía la que tenga que decir si efectivamente después había alguna intención y un acto en gran concepto el ministro de Hacienda. Pero eso no quiere decir que no vea las preguntas sin resolver. Néstor, ¿Por qué, por ejemplo, le duplicaron la plata del presupuesto para el contrato de Cotorra, por ejemplo? ¿O por qué? El presupuesto general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿O por qué el ministro se reunía, que esto es rarísimo, Felipe? Pasó de 600.000 a 2 billones. El ministro, ¿por qué se reunía con Sneider Pinilla? Sneider Pinilla era un segundón en la Unidad de Gestión de Riesgo. Era el calanchín de Olmedo López. El subdirector de la unidad de gestión ahí el ministro dijo que él no fue el que promovió esas reuniones, que el que las promovía y lo solicitaba era Sneider Pinilla. Por eso, pero él lo atendía. A ver, Víctor, ¿usted cree que el subdirector de la unidad de gestión de riesgo en condiciones normales tiene el teléfono del ministro de Hacienda y le pide una reunión al ministro de Hacienda y habla de contratos el subdirector con el señor ministro de Hacienda? ¿Por qué no Olmedo López, que era el director, por ejemplo? Néstor, hay que dar uno por pensaría hecho que eso lo deben hacer cabeza a cabeza, sí. ¿O por qué los ministros no, si era un tema institucional, para eso era la reunión, el cónclave del Ministerio de Hacienda, reunión de la que dice la ministra de Trabajo se salió, el ministro de Hacienda dice esta mañana, nadie se salió de esa reunión? Es decir, todavía creo que quedan preguntas. Estas son preguntas que debería resolver la justicia. Pero además, en un escenario de escasez de recursos, lo que hacía la asesora a través de los chats, y yo sí le doy crédito porque ya la fiscalía le dio crédito a los chats, lo que dice es, apúrele, que hay que gestionar rápidamente, que hay que aprobar estos contratos. Y entonces Sneider le contesta, pero es que están incompletos, los proyectos están flojos, pero hay que ejecutar. O sea, mejor dicho, ella, en un escenario de escasez, lo que quería era acelerar la asignación de los recursos. Y siempre dice que cuál es la información que tiene para informar del avance del ministro. María Camila, hay que dar por hecho todo lo que se ha dado. Ya todo está claro.
si hubo reuniones, si hubo PAC, si hubo pregunta por los contratos, si hubo aquí lo único que se está tratando de desculpar es que a pesar del interés por los contratos, el ministro Bonilla no sabía que esos contratos se iban a direccionar para contratistas, para que hubiera una palada para los congresistas que habían tramitado esos contratos. Lo demás ya está absolutamente claro. Es decir, no nos engañemos en que hubo reunión, claro que hubo reunión, hubo PAC, hubo plata, hubo chats, hubo comunicaciones, todo eso ya todo está. Aurelio, no, de eso está claro. Lo que no está claro es si el ministro participó a título de corrupción, que yo particularmente no creo. Yo no veo al ministro. Por eso, pero ¿cuál es el título de corrupción? ¿Cuál es el título de corrupción? De que esos contratos iban direccionados para que se les dieran a unos contratistas que le daban palada a los congresistas que como contraprestación votaban a favor de los créditos parlamentarios. Pero hay un hecho que yo sí quiero resaltar, Néstor, si me permite, que es la ausencia de José Roberto Acosta en las reuniones porque era muy agresivo. Recuerde usted, y aquí Paola lo citó. Perdón, Víctor, pero me disculpa, Víctor, le agradecería que no me interrumpiera. Es que a mí me llamó mucho la atención lo que dijo. A ver, para quienes no lo escucharon, de su funcionario. Para quienes no lo escucharon, dice el ministro de Hacienda, Víctor, y a mí también me llama mucho la atención, yo no sé qué estará pensando el doctor José Roberto Acosta en este momento, que lo dejó de invitar a reuniones por la actitud. Le pregunta a Juan Roberto cuál actitud. Difícil, pero permítame, Víctor. En las reuniones es agresivo, ataca a las personas y dificulta las relaciones. Eso fue lo que dijo el ministro. Entonces, ¿para qué lo tiene? Pero mientras José Roberto no iba a las reuniones, salía públicamente a decir que iba a haber default. Es decir, que si los señores congresistas extorsionaban por contratos, iba a haber default, la pronuncio bien pronunciadita, o iba a haber impago, para que quedemos más claritos. Sí. Entonces, José Roberto decía por fuera, no iba a las reuniones que porque era agresivo, pero por fuera decía, va a haber impago de la deuda, hay peligro de eso. Eso lo resaltó incluso ayer o antier Paola aquí en la emisora. Entonces, ¿por qué José Roberto decía eso por fuera y no lo llevaban a las reuniones? Es que José Roberto estaba en contra de la práctica que se estaba adelantando para conseguir el visto bueno, para llevarlo al Congreso de la Comisión Interparlamentaria. Yo creo que aquí aparecen dos cosas nuevas, la de José Roberto y dos más en la entrevista, y es que Gloria Ramírez y Guillermo Alfonso Jaramillo no se salieron de las reuniones, como ellos habían dicho, porque hoy lo aclara Bonilla, que ellos no se salieron de ninguna reunión. Ahí hay evidentemente un desmentido. Muy bien, 8 de la mañana. Sí, 15 minutos. Es curioso, cierto, por lo menos la menciona José Roberto Acosta, el director de Crédito Público, a quien efectivamente dijo que por agresivo y por atacar a las personas y dificultar el desarrollo de las reuniones no lo había citado. Y me quedo pensando que en cualquier caso es tensa y de alguna manera mala la relación del ministro de Hacienda con dos figuras muy cercanas a él y a su despacho. Una, pues con José Roberto Acosta, como acaba de quedar clarísimo, y dos, como también quedó clarísimo con el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, con quienes todo el tiempo se echaban las culpas sobre quién tenía los errores en las proyecciones del recaudo tributario. Mal ambiente laboral, pero por lo menos esa sí es una conclusión. Muy malo. La que tiene en estos momentos con algunos colaboradores el ministro de Hacienda. Al final de cuentas eso pasa en muchos gobiernos, pues hay mucho codazo interno, seguramente. Pero Néstor, es que la pregunta de Juan Roberto sobre todo Néstor, porque los ministros... ¿Por qué José Roberto venía participando en estas reuniones y de un momento a otro dejó de participar? Porque iban a direccionar los contratos y él se iba a poner, seguramente. Y la respuesta del ministro es no lo volvimos a invitar porque era agresivo. Es muy difícil, crea dificultades, porque es agresivo y porque ataca a las personas y dificulta las reuniones. Andrés, escucho la última, por favor. Sí, no, Néstor, mire, yo he escuchado aquí las intervenciones de Aurelio, la intervención de María Consuelo, y aun cuando yo no tengo ningún interés en defender así a capa y espada la inocencia del ministro de Hacienda, yo francamente creo que los elementos no están aún consolidados como para proceder a una condena indudable de las acciones de él. Claro que hay elementos extraños, sí. Que hay cosas que dan lugar a sospecha y a suspicacia, sí. Dice María Consuelo que eso es lo que insinúan los chats, sí, pero es que a nadie se le condena en Colombia, afortunadamente,
por insinuaciones, por suspicacias, por sospechas o por cosas que parezcan Andrés, yo raras. dije que era se necesitan sospechoso. pruebas. Así a ustedes no les guste, se necesitan Yo dije pruebas. que era muy y hasta el sospechoso, yo no he momento, condenado a nadie. Y hasta el momento las pruebas condena la no justicia. han aparecido. Si aparecen, yo voy a ser el primero en decir aquí que el ministro de Hacienda tiene que enfrentar todas las consecuencias jurídicas de sus actos. Pero hasta el entonces momento la fiscal tenemos... del caso ayer, entonces ¿qué? A ver. Porque la fiscal no es un juez. La fiscal es una parte Pero la del fiscal proceso no hubiera que va y dicho eso si no acusa, tiene pruebas. presenta su porque tesis, tiene indicios tiene serios. que probar las cosas, pero será Andrés, la justicia, será un juez Andrés, quien determine si hay culpabilidad o no. Claro, Andrés, y siempre partimos de la presunción de inocencia. Eso es un principio fundamental del derecho en Colombia y de nuestra Constitución. Pero lo que yo resalté fueron puntos que no están exclusivamente dentro de las funciones del ministro, como él trató de defender. Yo simplemente dije, hay decisiones que él tomó que para mí generan sospecha y que generan suspicacia, porque hay mucha coincidencia, que se le asigne más plata a una unidad que no merece ningún tipo de proceso de licitatorio, que adicionalmente pregunte a un subdirector y se reúna e interlocute con un subdirector preguntando específicamente por 3 proyectos que beneficiarían a unos parlamentarios que además votan en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Eso es lo que yo he dicho. Hay una serie de coincidencias que por supuesto será la justicia la que María tendrá Consuelo, que dirimir. Lo que pasa es que es la Fiscalía la que habló en la audiencia de ayer con Olmedo y dijo, hay una empresa criminal. Y así lo mencioné también. Es una organización criminal. Sí. Y de esa organización criminal hace parte algunas personas. El ministro de Hacienda, para ser justos, Felipe, aparece en este organigrama como determinador de los contratos de la organización criminal. Ahí menciona la fiscal otros nombres dentro del gobierno. Y métame, Néstor, dentro de la bolsa de suspicacias, poner al mismo nivel el contrato del acueducto de Cotorra con el Metro de Bogotá. Creo que es un despropósito esa comparación. 8 de la mañana, 19 minutos. Un gusto acompañarlos en este día Carlos viernes Ramón González, movidísimo. Sigo preguntando yo, porque es que ayer expidió un lánguido comunicado en el que dice que él no tiene nada que ver, que va a esperar a que lo llame la Fiscalía. Perdón, y entonces todo ese tema del cónclave de los que ha hablado es Neider Pinilla y el señor Olmedo López, ¿se lo inventaron ellos? Felipe. Nadie estuvo en Palacio con el ministro. Ahora también es justo decir lo que digan Olmedo López y Neider Pinilla. No, hay que tomarlo con beneficio de inventario. No es palabra divina. Claro, la Fiscalía tiene que probarla, y claro que ellos quieren, entre más salpiquen, seguramente su ecuación es, entre más salpiquen, más beneficios penales reciben. Son las 8 de la mañana, 20 minutos.